Para enfrentar el terrible malestar que produce la chikungunya, tome Amerin. Amerin es acetaminofén, el mejor acetaminofén del mercado, un producto de Laboratorios Amerifarma. Y para complementar ese tratamiento, llame al 809-682-9055. Repito, 809-682-9055. Llame al doctor Aristi Rodríguez y él le va a dar a usted el complemento del tratamiento del Amerin. Vamos a continuar entonces con un bloque de noticias internacionales. Vamos a comentarla. Vamos a comenzar con lo que sucedió esta semana con relación a la crisis de Ucrania. Miren, ustedes recuerdan que esa es una crisis donde hay un grupo de separatistas, de independentistas, que lo que desean es dividir el país. Ya dividieron la parte sur, sacaron lo que es la península de Crimea y la cedieron, ya la anexaron a Rusia. La anexan a Rusia, eso significa que Rusia está envuelta. Rusia está envuelta en lo que es esa crisis de Ucrania, por el hecho de que había una gran cantidad de rusos en esa zona. Se independizan. Eso es como que digan, bueno, vamos a agarrar una parte donde hay una gran presencia extranjera acá en la República Dominicana y vamos a permitir que se independice. Bueno, con un poder grande, como es el caso ruso, pues se logró esa independencia, se logra esa independencia, se le quita Crimea, que es donde está pues anclada la flota rusa de toda esa zona, pues está anclada ahí en Crimea. Pues bien, se independiza. ¿Qué sucede? Continúan grupos que quieren independizar otras partes también de Ucrania, o tomar el poder y anexarse entero Ucrania. Los Estados Unidos y Europa habían estado pues solicitando que Rusia se echara hacia atrás, dejara el conflicto. Pues sucedió hace unos días un derribo de un avión terrible, ese derribo de un avión privado, comercial privado, un avión con casi 300 personas a bordo y que fue derribado por un misil ruso que sale de una zona controlada por estos independentistas. Independentistas rusos derriban el avión. Ante esa situación donde muere una cantidad importantísima de holandeses, iba a ser la ruta desde Ámsterdam a Kuala Lumpur en Malasia. Este avión, al ser derribado, pues genera una presión importante en los gobiernos europeos que lleva a esta semana a que se endurezcan las sanciones contra Rusia. Ahí vemos cómo ya cambia el gobierno de Merkel, el gobierno alemán, el poderoso gobierno alemán cambia y decide entonces ya pues hacer más duras las sanciones. Las medidas económicas que se van a poner en marcha por parte de la Unión Europea y de parte de los Estados Unidos van a reducir la capacidad de los bancos públicos rusos de poder obtener liquidez en Europa y en los Estados Unidos. No se va a permitir a esos bancos rusos hacer transacciones con los bancos europeos y con los bancos norteamericanos. Primer punto. También se le va a limitar el acceso a las tecnologías que sean duales, es decir, que tengan servicio civil y servicio militar. Se le va a limitar el acceso a tecnologías Rusia a ese tipo por el hecho de que Rusia no ha querido echarse hacia atrás. Entonces le va a limitar el acceso a ese tipo de tecnología. Habrá también un embargo de armas, y eso es algo lógico, y se va también a tomar medidas para limitar el acceso a tecnología para exploraciones petroleras, porque de esa forma se les reduce la capacidad de generación de divisas a Rusia. Los Estados Unidos, el presidente Barack Obama también molesto ya, pues decidido a enfrentar a Rusia, pues también va a restringir las operaciones de capital y de deuda de largo plazo con los bancos rusos. Bien, estas medidas no solamente van a afectar a Rusia directamente, el gobierno ruso, sino que va al entorno más cercano de Putin. Putin tiene un grupo de grandes magnates que están a su alrededor, personas vinculadas con el gobierno, que han hecho mucho dinero
por esas vinculaciones con el gobierno, y a esas personas también ya se le identificó y se le va a limitar su capacidad de hacer transacciones con Europa. Ahora, esas acciones, esas sanciones de parte de Europa van a producir obviamente una reacción rusa. Va a producir una reacción rusa y eso va a tener un impacto negativo. Hay que recordar que pues la situación rusa, en primer lugar, la situación económica es delicada, muy delicada, y la europea también, por el hecho de que ahora es que está saliendo de la crisis y esto pudiera desembocar en una reducción del comercio. Hay que recordar que, y aquí podemos tener acá, déjenme buscarlo, lo que sería un mapa donde se pueda ver aquí lo que sería el intercambio o la importancia del gas natural para algunos países europeos. Por ejemplo, acá la dependencia de Finlandia de ese gas natural suplido por Rusia, 100%. Estonia, Lituania, 100%, Polonia, 80%. Alemania ya depende menos del gas, pero sigue dependiendo mucho, 36%. Francia, 16%, Italia, 28%, Austria, 45%, Hungría, 71%. Y así usted puede encontrar, por ejemplo, Bulgaria, 100%, Grecia, 60%. Y así vemos cómo todos estos países dependen en mayor o menor medida del gas natural ruso. Imagínense qué significaría si los rusos deciden pues no suplirle gas. Es un colapso total de los flujos de bienes, servicios y efectivo entre estas naciones. Por eso pensamos que estas sanciones no pueden durar mucho tiempo. De hecho, tal como se publicó, fue esta semana que se conocieron estas sanciones, se estableció que iban a tener una duración de 1 año, pero revisable cada 3 meses. Y el mensaje es, bueno, vamos a comenzar con estas sanciones, ellos van a actuar, los rusos, si ellos deciden suspender por lo menos una parte, esto nos va a producir serias dificultades, va a incrementar los costos para, por ejemplo, poder suplir lo que son los requerimientos, específicamente para el invierno. Acuérdense que ahora mismo estamos en el verano, pero tan pronto llegue ese invierno que se comience a consumir muchísimo gas natural, pues ahí comenzaría a haber problemas si las sanciones han provocado una reacción por parte de los rusos que implique una reducción de la disponibilidad de gas natural. En consecuencia, lo que nosotros pensamos es que estas sanciones tienen que llegar a un punto final antes del invierno. Si es que los rusos, obviamente, y esa es su carta debajo de la manga, si es que los rusos deciden utilizar la disponibilidad o su oferta de gas natural como un mecanismo de presión contra los europeos. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Que los rusos dejen que los ucranianos resuelvan su problema. Yo no entiendo por qué tienen que venir estas grandes potencias a intervenir en estos países porque hay un grupo que quiere tomar el poder y hay otro que sencillamente no lo permite. Entonces, yo creo que cada país tiene que resolver sus problemas políticos internamente sin que aparezca una superpotencia, como en este caso la rusa, que quiere imponer a un determinado grupo, que puede ser descendiente, relacionado, familia, lo que usted quiera, pero usted no puede poner a un grupo de prorrusos a manejar el gobierno ucraniano. Se debe ir a unas elecciones y si ganan los que son actualmente los oficialistas, los gobiernistas, pues amén, que se mantenga el poder y que continúe la paz en esa zona y que se le dé finalización a este conflicto. De manera que esperamos que estas sanciones no sigan escalando, porque si continúa esto, pues pudiera esto desembocar en una reducción del ritmo de crecimiento europeo, oigan bien, una situación delicada, lo que se está viviendo en Europa, todavía la tasa de desempleo promedio es 12% de la zona euro, y estamos hablando de que su crecimiento menos del 1%. Si esto continúa, puede todavía quedarse
en una situación tal que pudiera desembocar entonces en una recesión, y eso hay que evitarlo. Vámonos a la pausa.